Hola gente, bueno, hoy empezamos la unidad número 4, aplicaciones de la derivada. Básicamente estas aplicaciones serán útiles para resolver diferentes problemas que involucran propiedades esenciales de las funciones como son los máximos y los mínimos y la forma del gráfico, cóncavo o convexo. Es muy común en las rutas ver anuncios donde hay limitaciones de velocidad, o en nuestras calles también, o incluso se puede ver en el GPS del auto cuando te dice la máxima permitida. Esas máximas, esas velocidades máximas, yo la puedo extrapolar y pensarlo como el máximo de una cierta función. Eso es lo que veremos en esta clase, cómo calcular el máximo y el mínimo de funciones dadas en coordenadas cartesianas. Si yo miro estos dos gráficos, en una tengo una función, en el gráfico de la izquierda tengo una función creciente y en el gráfico de la derecha tengo una función decreciente. Por tanto, es fácil darse cuenta que en el primer caso el cociente incremental va a ser positivo y en el segundo caso el cociente incremental va a ser negativo. Con lo cual, al pasar al límite cuando h tiende a 0, estas dos funciones, asumiendo que son derivables, de hecho ustedes se dan cuenta que son derivables porque son funciones suaves. En el primer caso, que la función es creciente y es derivable, su derivada va a ser positiva. Y en el segundo caso, que la función es decreciente y derivable, su derivada va a ser negativa. Esto que acabamos de percatarnos de esos dos gráficos lo puedo resumir diciendo que si la derivada de una función es positiva en el interior de un intervalo, entonces la función es creciente sobre dicho intervalo. Por supuesto, si es negativa para todo valor de x en ese intervalo, la función va a ser decreciente. Y si es 0 la derivada para todo valor de x del intervalo, lo que estamos diciendo es que la derivada, como es la pendiente, lo que estoy teniendo es que la pendiente de la recta tangente es 0. De hecho, la recta tangente es paralela al eje x, por tanto, la función en todo punto del intervalo tiene el mismo valor, es decir, es constante. Lo que dijimos hace un tiempo atrás, un momento, de la relación de la recta tangente y la curva en los puntos de máximo y de mínimo, y cuando la función es constante, está resumido acá. Fíjense que si la función es constante, siempre la derivada es 0, es decir, es paralela al eje x. Puede coincidir con el eje x, ¿oyeron? Sí, pues puede ser la función igual a 0. Bueno, esa es constante y vale 0. Si tiene un máximo, como en este caso, la pendiente es paralela al eje x en dicho punto. Y si tiene un mínimo, lo mismo. Estas cuestiones están resumidas en el siguiente teorema que veremos a continuación y que es muy importante. Y que, como les decía, es un teorema muy importante que se llama el teorema de Fermat y que dice que si una función está definida en el interior de un intervalo, por eso aparece abierto ahí, y en un punto de ese interior, o sea, un punto que está entre A y B, alcanza su valor máximo o mínimo, entonces si la función es derivable en dicho punto, la derivada es igual a 0. Lo que está diciendo es que en un máximo o un mínimo local, si la función es derivable, la recta tangente a la curva es paralela al eje x. Lo que estamos diciendo es que ya vimos que los valores máximos y mínimos de una función locales se alcanzan en los puntos en los cuales la derivada es 0 o no existe. Lo que estamos diciendo en definitiva es que para yo buscar los extremos relativos o locales de una función, tengo que buscarlo en los puntos críticos, es decir, en los cuales la derivada se anula o se indefine. Les señalo que no necesariamente si la derivada se anula o se indefine hay un punto extremo
en ese valor. No siempre es así. Miremos el ejemplo de esta función. Bien, es una función x a la 2/3 definida sobre el intervalo cerrado y acotado menos 2,3. Bueno, cuando calculo la primera derivada, que está acá 2/3 de x a la menos 1/3, no existe ningún valor que anule la primera derivada, pero sí x igual a 0 es un punto que indefine la primera derivada. La función está definida en el punto, es decir, el valor de x, cuando sustituyo x igual a 0, se puede calcular y me da 0. Por tanto, el punto 0, 0 es un punto crítico. Pero además, por tanto, ahí es donde yo voy a buscar si existe o no el extremo. Pero al estar definida sobre un intervalo cerrado y acotado, tengo que evaluar en los extremos del intervalo para obtener el máximo y el mínimo absoluto de la función sobre dicho intervalo. Primero vamos a hacer un análisis geométrico. Esta es una función que está definida en el intervalo menos 2, 3. Puedo evaluar en cualquier valor de la función. Así que en 0 ya sabemos que su imagen es 0. Vamos a saber si este es un mínimo absoluto o relativo. Una primera idea me lo puede dar evaluar en los extremos, en una pequeña vecindad del punto, por ejemplo, de menos 1 a 1. Si yo me refiero a ese intervalo y evalúo la función en ambos puntos, en menos 1 y en 1, me doy cuenta que el 0 es menor, o sea, el valor en x igual 0 es menor que lo obtenido en esos dos intervalos, por lo tanto, va a ser un mínimo local referido a ese intervalo, pero hay que ver si es un mínimo global. ¿Bien? Cuando yo evalúe acá, me doy cuenta que es menor que estos dos valores. En realidad, lo que estamos diciendo, para yo saber si es un máximo o un mínimo absoluto, bueno, evalúo en los extremos del intervalo y me doy cuenta que el mínimo local en x igual 0 que se alcanza en x igual 0 es también un mínimo absoluto porque es el menor valor de la función en todo el intervalo menos 2, 3. Y me doy cuenta además que el mayor valor se alcanza en x igual a 3, ¿verdad? Con lo cual el máximo absoluto se va a alcanzar en ese punto. Ahora bien, en realidad esto nosotros lo hicimos geométricamente. Si yo me doy cuenta que la derivada es 2/3 x a la menos 1/3, esa primera derivada a la izquierda del 0 es negativa y a la derecha del 0 es positiva. Lo que estoy diciendo es que a la izquierda del 0 la función es decreciente y a la derecha del 0 es creciente. Imagínense ustedes, a la izquierda decrece y a la derecha crece. Lo que estoy diciendo es que para que haya un mínimo local y posiblemente absoluto, tiene que pasar que antes del punto la función sea decreciente y a la derecha del punto sea creciente. Y esto que está acá es ni más ni menos que el procedimiento que yo voy a seguir para calcular los máximos y los mínimos de una función, es decir, los puntos críticos. Ese es el primer paso, buscar los puntos críticos, después ver si se puede evaluar la función o no. Hay que evaluar la derivada entre los puntos críticos que yo obtuve y después comparar si cambia de signo o no cambia de signo. Si es un intervalo cerrado y acotado, también voy a tener que calcular en los extremos. Lo que estamos diciendo acá es que si al analizar el signo de la primera derivada, al pasar por el punto x igual a c, que es un punto crítico, la derivada, el signo cambia de más a menos, entonces voy a tener un máximo local. Es decir, si antes la función crece y después la función decrece, es un máximo local. Si por el contrario pasa de menos a más,
entonces voy a tener un mínimo. Es decir, si primero decrece y después crece, es un mínimo local. Si no cambia de signo, o sea, si decrece antes y después decrece, o si crece antes y después crece, sigue creciendo, entonces no hay extremo local porque no cambia el signo de la primera derivada. Esto último lo podemos ver en el caso de esta función. Esta función a la izquierda y a la derecha de x igual 0 crece, es decir, el signo de la primera derivada es lo mismo. Sin embargo, y al mantener el signo no va a tener un extremo, a pesar que en el punto x igual a 0 su primera derivada se anula. Recuerden que la primera derivada es 3x al cuadrado y se anula en x igual a 0. En este caso también la función a la izquierda y a la derecha de x igual a 0 es creciente, es decir, la derivada es positiva. La diferencia que está con el gráfico anterior es que en el punto x igual a 0 esta función no es derivable, pues se acuerdan que tiene pendiente vertical, con lo cual la primera derivada no está definida. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que al mantener el signo no hay extremos.